¿Por qué no soy católico? Aquí te voy a contar la razón principal de por qué no decidí seguir la religión católica cuando estaba en el protestantismo, en una iglesia evangélica. Me puse a investigar, me puse a estudiar, y aquí en este video te voy a contar la razón principal por la cual no fui, o la razón principal por la cual no quise seguir el catolicismo. Así que si te interesa saber, si eres una persona que viene del mundo protestante y estás dudando de ese mundo y estás investigando, ojalá este video te sirva para darte algunas ideas y empieces a reflexionar. No pretendo en este video ser una autoridad en el tema, sino que simplemente acá te estoy contando mi experiencia de por qué yo decidí no ser católico. Hay una piedra de tropiezo principal para no ser católico. Entonces acá yo te lo voy a contar, te voy a contar una presentación con datos. Es muy importante que nosotros, los que seguimos una religión, sea si tú sigues una religión evangélica o la religión católica o la religión ortodoxa, que la que yo creo que es la correcta, es muy importante que tú tengas datos que puedas sustentar tus ideas, lo que tú crees, con datos, con evidencia. No solamente, y en este canal yo lo hablo mucho, no solamente el cristianismo es una religión de fe, sino que es una religión que busca el conocimiento, que busca la razón. ¿Okay? No es una fe ciega, es una fe que busca conocimiento. Así que yo por esa razón he creado este canal, porque siento que Dios me ha llamado a eso. Dios ha tocado mi corazón para poder hacer este tipo de videos. Me interesa mucho el mundo intelectual. Así que acá te voy a contar por qué cuando yo decidí salirme del mundo protestante, del mundo evangélico, no quise seguir el mundo católico. Y es un poco irónico. Te voy a contar por qué es un poco irónico. Pero antes, por favor, si esto te interesa, échale un vistazo a mi canal. Si estos temas te gustan, dale like, no te olvides por favor de darle like, de suscribirte al canal si quieres seguir escuchando videos así. Sé que hay muchos videos en internet, pero si tú hallaste gracia a mí, te pido que por favor me ayudes un poco a hacer crecer este canal, a hacer crecer este espacio, para que muchas otras personas se interesen en el lado intelectual de la fe. ¿Okay? Así que antes de pasar a contarte la razón principal por la cual no quise ser católico, déjame darte un poquito de contexto. Yo decidí salirme del mundo protestante, y esto es lo irónico de esto, viendo debates entre católicos y protestantes. ¿Y qué fue lo que pasaba? Cuando yo escuchaba a los católicos, de verdad yo les encontraba más sentido a ellos en distintos temas. Entonces, yo viendo esos debates, yo dije, yo tengo que estudiar esto, tengo que estudiarlo. ¿Por qué? Porque yo dije, puede ser que estemos equivocados. Así que lo que me pasó es que cuando escuchaba a un católico hablar, por ejemplo, te doy un ejemplo, el tema de la sola escritura, y los evangélicos defendían la sola escritura, para mí no tenía más sentido el católico, porque el católico decía claramente la escritura no existía en los primeros siglos y la iglesia se guiaba más por la tradición oral, y es muy difícil escapar de esa idea. Yo sé que hay algunos protestantes que la intentan defender, diciendo, por ejemplo, que la tradición de la cual habla el mundo católico está en la escritura, o algunos dicen, no, es que no es necesaria la tradición porque las cosas necesarias para la salvación están en la Biblia. Pero ellos decían, pero es que la Biblia no existía en los primeros siglos. Entonces, ¿cómo es que el mundo evangélico se guiaba? O el mundo cristiano mejor. ¿Cómo es que el mundo cristiano se guiaba si no existía la Biblia? Entonces yo escuchaba eso y decía, es que tienen razón, porque en el mundo evangélico nosotros vamos a ponernos soberbios, arrogantes y tratar de defender algo que es un poco indefendible. O sea, tú puedes decir algunos argumentos, pero al final tiene más sentido la idea, en este contexto que te estoy hablando, que defendían los católicos, ¿no? Entonces yo dije que tengo que investigar esto porque esto me está desafiando mi fe. Le estoy encontrando más razón a los católicos, entonces puede ser que la iglesia católica sea la correcta, aunque en mi corazón yo esperaba que no, porque no me llamaba la iglesia católica. Decía, es que yo no puedo ser católico. Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar y encontré datos extremadamente interesantes que
llegan a convencer de que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia verdadera. Lo que sí yo digo ahora, la Iglesia Católica es una parte de la Iglesia verdadera. Ya te voy a explicar por qué. En la Iglesia Católica no está la fe completa, la fe que fue una vez pasada a los apóstoles. Ahí en la Iglesia Católica hay muchas innovaciones. Eso es parte de por qué no soy católico. Pero ahora te voy a mostrar una presentación. Espero que no sea muy larga. Así que te invito a que veas mi pantalla y te voy a contar la razón principal por la que yo no soy católico. Y ya lo estás viendo acá. El tema, la piedra de tropiezo que fue para mí, para no ser católico, es el tema del papado y la supremacía universal del papado. Entonces acá, en esta presentación, te voy a dar un análisis crítico del sistema de creencias católico de acuerdo a este tema. Obviamente el título es un poco así grande para lo que te voy a explicar. Obviamente yo te voy a explicar acá lo que yo he estudiado con datos, y obviamente tú tienes que hacer tu propio estudio, hacer tu propia investigación, porque al final tú no tomas una decisión porque viste un video en YouTube o porque alguien te convenció, sino que porque tú mismo fuiste, investigaste, hiciste tu trabajo y llegaste a una conclusión. Así que yo te voy a contar, te voy a dar algunos bocadillos para que comiences a masticar, a digerir y te guíe un poquito a tomar una decisión, ¿ok? Así que un examen riguroso de los fundamentos históricos y teológicos que cuestionan la racionalidad del dogma papal moderno, analizando la evolución desde la Iglesia primitiva hasta las definiciones del Vaticano I. ¿Okay? Así que, ¿cuál es el problema? Aquí nosotros, siempre lo digo en cada video, nosotros tenemos que guiar nuestras creencias por medio de principios fundamentales. La racionalidad es un criterio extremadamente importante para poder decidir qué cosmovisión tú vas a seguir. Entonces, todas las religiones, todas las creencias tienen cosmovisiones y todas tienen presuposiciones. Y nosotros tenemos que evaluar esas presuposiciones dentro de nuestra cosmovisión, de lo que nosotros creemos. ¿Okay? Entonces, en el mundo católico, para que el mundo católico funcione, para que el sistema de creencias del mundo católico funcione, para que su cosmovisión funcione, ellos están presuponiendo de que la infalibilidad del Papa, la supremacía del Papa, es verdad, es racional, es correcto. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso, esa presuposición. En otras palabras, lo que te quiero decir es que si tú vas a adoptar un sistema de creencias, ya sea el sistema evangélico, el sistema católico o el sistema ortodoxo, que son como las tres religiones más grandes que existen, las más sensatas, tienes que tú evaluar las presuposiciones de estos sistemas de creencias. Tenemos que ver nosotros un mundo cristiano como una cosmovisión, como un sistema de creencias que en el fundamento tiene ideas de fundamento, ideas bases, que si tú llegas a destruir una de esas ideas, el sistema completo se cae, se derrumba y ya no es racional. Entonces, este es un principio que me ha ayudado a mí a guiar mi vida y a sentirme en paz también con mis decisiones, porque si yo decidí adoptar o salirme del mundo protestante fue por esta razón, porque al examinar las presuposiciones, las ideas bases que justifican el movimiento protestante, tú la empiezas a examinar, la empiezas a analizar esas ideas bases y existen argumentos, evidencias que las destruyen. Y si esas ideas bases no están bien justificadas, todo el sistema se cae. Es así, es como un edificio. Entonces acá, mira, te voy a leer un poquito acá lo que he preparado. Entonces, la verdad no contradice la razón, la lógica. Algo irracional no puede ser verdad. La realidad es como un edificio sólido. Y la razón y la lógica son los planos y las reglas de construcción. Si quieres construir algo en ese edificio, debes seguir las reglas de los planos, medir, nivelar, usar materiales
adecuados. En otras palabras, es lo que yo te estoy diciendo, que si un edificio se construye en base a ideas, y esas ideas tienen que ser racionales. Si llegan a ser irracionales, no son verdad, y ese edificio se cae. ¿Ok? El edificio intelectual, digámoslo así. Si construyes algo que viola los planos, que viola la racionalidad, una pared que flota en el aire, un techo que se sostiene sin columnas, eso no significa que sea magia o verdad. Simplemente no puede sostenerse. Es imposible dentro de la realidad. De la misma manera, una idea que no es racional, que no sigue la lógica, que carece de coherencia, es como esa pared flotante. No puede ser verdadera porque contradice los planos de la realidad. Entonces, si tú tienes una idea, si tu sistema de creencias tiene una idea base, como en este caso es la idea de los católicos, del mundo católico, tiene como idea base, sus fundamentos bases, la infalibilidad del Papa, ¿ya? Y tú evalúas esa idea, porque a ver, ¿qué pasa? En el mundo católico casi nadie, ningún católico se dedica a esto, entonces sencillamente lo creen. Pasa lo mismo en el mundo evangélico, sencillamente las personas van y no cuestionan sus ideas, sus presuposiciones. Casi nadie hace este ejercicio. Pero si tú estás en busca de la verdad, lo quieres hacer porque quieres ser racional, no quieres seguir algo que no sea verdad. Por eso hacemos esto, por eso la razón es tan importante. Por eso cuando tú encuentras algo que es irracional, dudas de que sea verdad. No lo crees. Lo mismo pasa con las religiones. Si en tu religión hay una idea que es irracional, que no es coherente, que no es lógica, es probable que todo ese sistema no esté bien y sea un sistema inventado. Eso es lo que pasa. Al final, el hombre es capaz de inventar sistemas, por eso se inventan organizaciones tremendas, sea mentiras, es en base a cosas que no son verdad, y es ahí donde entra la lógica, donde entra la racionalidad de las cosas. Entonces, de la misma manera, una idea no es racional, ya te leí esa parte, ¿cierto? No puede ser verdadera porque contradice los planos de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema del Papa? ¿Por qué es irracional esta idea? Mira, en la iglesia primitiva, si nosotros vamos a estudiar y vamos a ver el contexto histórico original de la iglesia en los primeros siglos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Durante los primeros siglos del cristianismo, la estructura eclesiástica operaba bajo un modelo fundamentalmente diferente al sistema papal moderno. O sea, ya en los primeros siglos no existía este sistema que tiene la Iglesia Católica ahora. Los obispos de las principales ciudades del Imperio Romano gozaban de prestigio y autoridad regional, pero ninguno ejercía supremacía absoluta sobre la cristiandad. El obispo de Roma, aunque respetado por su ubicación en la capital del imperio y su conexión con los mártires Pedro y Pablo, era reconocido como inter pares, primero entre iguales, no como señor absoluto de la Iglesia universal. Ya estamos mal en el mundo católico. Esta concepción colegial reflejaba la naturaleza apostólica original de la Iglesia, donde la autoridad se distribuía entre los sucesores de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cuáles eran las características del modelo primitivo de la Iglesia? Las tenemos aquí abajo. La Iglesia era colegialidad episcopal, tenía colegialidad episcopal. No era que mandaba uno sobre todos. La Iglesia, ella trata de argumentar de que era Pedro el que tenía como el liderazgo en todas las cosas, y de ahí nace la idea de que tiene que existir un Pedro aquí en la tierra también para que guíe a la Iglesia. Pero esa estructura, como te lo acabo de leer, no existió en los primeros siglos. Y si bien en los evangelios encontramos un liderazgo del apóstol Pedro, no encontramos una jurisdicción completa de todas las iglesias, como lo pretende hacer la idea del Papa. Entonces, decisiones eran conciliares, y esto es algo muy importante de entender, que las decisiones
se tomaban en concilios. Por eso en Hechos, en el capítulo 15, tenemos el primer concilio, que a todo eso ese concilio no lo presidió el apóstol Pedro, lo presidió Santiago. Entonces otra cosa que te hace dudar de esta idea del Papa, que viene de Pedro, ¿cierto? Que tiene que existir esta figura de autoridad y que gobierne todas las iglesias. Autoridad compartida. Siempre se vio en la iglesia primitiva una autoridad compartida, un respeto mutuo entre sedes. Entonces, todas estas características tenía la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, muy distinto a lo que se ve en el mundo católico. Entonces tú juzgarás y tú dirás, si en la iglesia primitiva no existía eso y apareció luego en la historia la idea de la infalibilidad del Papa y que tenía que existir una figura, eso fue un invento de la iglesia católica, hay que decirlo con todas sus palabras, con todas sus letras, fue una invención tardía, no fue algo que se dio de forma orgánica, porque la iglesia primitiva no lo practicó así, como te lo acabo de leer. Búscalo que es así, ¿ok? Bien, entonces aquí una pequeña cronología. La ruptura del equilibrio y desarrollo del poder papal en el siglo I al siglo IV. Tenemos un modelo colegial de la iglesia, Roma como primus inter pares. La sede de Roma era muy importante, pero no gozaba de esta jurisdicción universal sobre todas las iglesias. Entonces Roma como primus inter pares entre las principales sedes episcopales del cristianismo primitivo. Luego del siglo V al siglo VIII, siglo VIII, expansión gradual de las pretensiones romanas, conflictos con Constantinopla y las iglesias orientales por cuestiones de jurisdicción. Es verdad que en la historia de la iglesia siempre han existido esos problemas, como que se pelean los primados, quién quiere mandar más. Luego en el siglo XIX, del siglo IX al siglo XVI, consideración del poder temporal y espiritual papal. Te das cuenta que fue algo tardío, que no fue de los primeros siglos, fue el cisma definitivo con Oriente y el Occidente, ¿cierto? En el año 1054, aunque es una fecha como que es la fecha en la cual se reconoce ese quiebre, pero ya venía desde mucho antes. Ahí se produce este quiebre entre las iglesias ortodoxas, orientales y las iglesias católicas. ¿Por qué se produce este quiebre? Y es lo que yo te explicaba al principio, que la iglesia católica es parte de la iglesia verdadera porque nace de la iglesia verdadera, de la iglesia ortodoxa. Nace de ahí, pero la iglesia católica es la que se separa debido a estas invenciones. Y este cambio es lo que ha producido más invenciones todavía, como la Asunción de María y muchos otros dogmas relacionados con María, que son invenciones que no se creyeron en los primeros siglos. Y en el año 1870, Concilio Vaticano, definición dogmática de la infalibilidad del papal como doctrina de fe obligatoria. Entonces, las personas que son católicas tienen que creer esto como un dogma de que el Papa es infalible, no puede errar cuando habla de cuestiones de fe. La Iglesia Católica cree que el Espíritu Santo lo dirige cuando habla sobre cuestiones de fe. Obviamente hay otras distinciones por ahí cuando habla ex cátedra y cosas así, pero básicamente la idea es que una persona tiene que creer en la infalibilidad papal para poder ser católico y para poder ser salvo. Entonces, esta evolución histórica demuestra que el papado moderno no fue una institución establecida desde el origen, sino el resultado de un proceso político, teológico que se extendió durante más de un milenio. Entonces, todo esto para decirte que la idea del Papa es irracional, es ilógica, es una invención, porque dentro de la cosmovisión cristiana nunca estuvo como base la idea de un papa, fue una invención. Entonces ahí es donde yo te vuelvo al tema que tienes que cuestionar las presuposiciones de tu sistema de creencias, de tu cosmovisión religiosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el Vaticano I en 1870? La cristalización del dogma, concepto político
El concilio se celebró en plena crisis de los estados pontificios. Pío IX, enfrentado a la pérdida del poder temporal, buscó reforzar su autoridad espiritual mediante la definición dogmática. Oposición episcopal. Una minoría significativa de obispos se opuso al dogma. Muchos abandonaron Roma antes de la votación final para evitar un enfrentamiento directo con el Papa. Ruptura doctrinal. La definición rompió 1800 años. Imagínate, 1800 años de tradición conciliar, estableciendo que el Papa puede definir doctrina ex cátedra, sin necesidad de consenso episcopal, algo que nunca la Iglesia lo creyó. Así que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es lo que dice el Vaticano, goza de aquella infalibilidad de que el divino Redentor quiso que estuviese provista su Iglesia. Pastor Eternus, Vaticano I. Este desarrollo tardío contradice fundamentalmente el principio conciliar que había gobernado a la Iglesia desde sus orígenes apostólicos. Es la historia. Obviamente los católicos van a tratar de defender esto, pero yo creo que esto es razón más que suficiente. Cuando yo me enteré de esto, dije no, porque yo no puedo, para poder defender esto, porque imagínate lo simple que es en la idea. El papado no existió en los primeros siglos, la Iglesia no se gobernó por medio de un papado. Después de 1800 años aparece la idea del Papa. Y para que tú la puedas defender, si eres católico, tienes que hacer un ejercicio mental gimnástico para poder defender la idea del Papa. La perspectiva ortodoxa, una crítica teológica fundamental. El argumento de la coherencia divina desde la teología ortodoxa resulta teológicamente irracional sostener que Cristo habría establecido inicialmente una iglesia basada en la colegialidad apostólica, pero después cambiar de plan. Es como que Cristo cambió de plan, no dijo, ahora tenemos que centralizarlo todo en un solo obispo. Si la estructura colegial fue la voluntad divina original, como evidencia el Nuevo Testamento y la práctica de los primeros siglos, su posterior abandono implicaría una inconsistencia en el plan salvífico de Cristo. Entonces, fundamento escriturístico, los evangelios presentan a los dos apóstoles como columnas de la iglesia, no como subordinados de Pedro. La autoridad apostólica es compartida y colegial. La tradición patrística, los padres de la iglesia, incluyendo figuras como Cipriano de Cartago, defendieron la igualdad fundamental entre los obispos sucesores de los apóstoles. Y el principio de inmutabilidad, la naturaleza divina no cambia. Una estructura eclesiástica querida por Cristo no podría transformarse radicalmente, manteniendo su legitimidad teológica. Bien, entonces, desde mi punto de vista, obviamente esta es mi opinión, pero te la estoy sustentando con datos. Todo esto derrumba la idea del papado, y por esa razón, con una buena conciencia, yo no podría ser católico. Ahora, conclusiones de la racionalidad en cuestión. En 1870, años después de Cristo, cuando se definió la infalibilidad papal como dogma obligatorio. Eso ya es razón suficiente para decir, no, el Papa no es racional la idea del Papa. Concilios ecuménicos, reconocidos por la Iglesia indivisa antes del cisma de 1054. Es decir, la Iglesia siempre, en los primeros siglos se regía por concilios, había una estructura colegial, ¿ya? Y cero referencias bíblicas que establezcan explícitamente la supremacía papal absoluta. Cada vez que un católico trata de fundamentar la idea de el Papa con un versículo bíblico, por ejemplo van a citar el tema de las llaves, está asumiendo la autoridad. Cuando el Señor Jesucristo le entrega las llaves a Pedro, ellos dicen, pero ahí está, les entregaron las llaves a Pedro. La pregunta es, ¿por qué ellos asumen que las llaves van a decir, no, es que es un símbolo de poder, un símbolo de jurisdicción? Ellos están asumiendo eso, ya que el Señor Jesucristo les dijo lo mismo a los apóstoles en otro lugar, no tengo la cita ahora, pero en otro lugar les señala como lo mismo, que también les entrega lo mismo a otros apóstoles. Entonces, también ahí podríamos hacer otro video para analizar los argumentos bíblicos que tiene la Iglesia Católica para defender el Papa. Este tema para otro video, obviamente.
Entonces, el análisis histórico y teológico revela que el sistema papal moderno representa una desviación fundamental de la estructura eclesiástica primitiva. La definición tardía de la infalibilidad papal, más de 18 siglos después de Cristo, plantea serias dudas sobre su legitimidad teológica. La perspectiva ortodoxa ofrece una crítica consistente. Un sistema de creencia racional no puede sostener que Cristo estableció una estructura colegial para después cambiar de opinión y centralizarla en una sola persona. Esta inconsistencia fundamental cuestiona la racionalidad del dogma papal católico contemporáneo. Pregunta: ¿puede considerarse racional un sistema que contradice su propia fundación histórica y teológica original? Me parece a mí que no. Así que, para que veas, uno no toma una decisión simplemente porque es que no me gustó la iglesia católica, que no me gustó la iglesia protestante y por eso ahora me hice ortodoxo. No es así. Hay argumentos, en mi canal ya los he explicado, hay datos. Ojalá alguien se interese en rebatir algunas de estas ideas y podemos formar algún diálogo. Así que, para no hacer el video más largo, te dejo. Y espero que este video haya sido de bendición. Si te pareció no entretenido, si te pareció útil, dale like y suscríbete al canal. Que tengas un buen día. Bye bye.